A la hora de ponernos a imprimir una pieza 3D, tenemos que seguir una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer para diseñar la pieza que tenemos en la cabeza, o si queremos imprimir algo que hayamos observado por internet, solo tenemos que descargar el diseño que nos haya gustado. Hay una gran cantidad de diseños gratuitos en la web. El programa que podamos utilizar puede ser cualquiera que diseñe en 3D. El problema es que la impresora no acepta todos los formatos, por lo que tenemos que convertir nuestro diseño utilizando la extensión STL, que es la admitida por las impresoras 3D. A la hora de diseñar, es fundamental que en el programa hagamos los ajustes pertinentes, es decir, ajustemos el tamaño de la base de la máquina, elijamos la orientación de la pieza, seleccionemos la escala en caso de que la utilicemos. En un mismo documento podemos tener varios diseños. Si se diera este caso, habría que ajustar las alturas de estas piezas para que el extrusor, parte de la impresora por donde sale el material fundido, no chocase con las piezas, porque hubiese diferencia de altura. También podemos ajustar el relleno de la pieza, que en nuestro caso hemos utilizado un 20%, el cual es un buen porcentaje porque la pieza adquiere bastante rigidez y no utilizamos gran cantidad de material. Una vez hecho el diseño, lo introducimos en una tarjeta SD o enchufamos el ordenador a la impresora mediante un cable USB. Esto depende de cómo sea la impresora. En la impresora que nosotros vamos a utilizar solo se puede mediante una tarjeta SD. El diseño elegido ha sido el de una moto Vespa. Una vez hecho todo esto, el siguiente paso es insertar la tarjeta en la máquina y ponerla a funcionar. Pero antes de ponerla a funcionar hay que comprobar que tenga material. Si no tiene material, lo que debemos hacer es escoger una bobina de hilo e introducir el hilo o material donde nos indiquen las instrucciones de la máquina. Una vez insertado el material, hay que dejar a la máquina que lo introduzca hasta el final a una velocidad lenta. Habiendo insertado el hilo, tendremos que comprobar si la mesa está calibrada. Para ello nos iremos al menú de la impresora y seleccionaremos la opción de calibrar. Necesitaremos una hoja o unas delgas de 0,8 milímetros. Pasaremos la hoja o las delgas por debajo del extrusor y dejaremos el espacio justo para que la hoja se pueda mover suavemente. Una vez hecho esto, lo realizaremos en todas las esquinas de la plataforma de la máquina para dejarla nivelada completamente. Realizando estas calibraciones, evitamos que haya un desnivel que provoque que el hilo se enfríe y se produzca una separación entre las capas. Con este proceso finalizado, echamos laca a la plataforma de la máquina, para que la pieza, una vez que esté terminada, se pueda quitar fácilmente. También podemos aplicarle pegamento de barra, pero no es tan efectivo como la laca. En el menú de la máquina seleccionamos el tipo de material si no lo ha seleccionado automáticamente la impresora. Este material tendrá una temperatura predeterminada. Esa temperatura la ajustaremos según nos convenga, pero si aumentamos la temperatura excesivamente, corremos el riesgo de que se queme el material. Una vez hecho esto, nos iremos al menú de la impresora y le ordenaremos que imprima la pieza. Entonces, el extrusor y la plataforma comenzarán a calentarse. Una vez que estén a la temperatura elegida, normalmente 260 grados, la temperatura del hilo y 80 grados la temperatura de la mesa, la impresora se pondrá a imprimir e imprimirá primero la llamada cama, que es la base de nuestra figura, es decir, hará la silueta y la rellenará. A partir de ahí empezará a construir la pieza. La impresora nos indicará aproximadamente en el menú el tiempo que tardará en finalizar el proceso de impresión de la pieza. Cuando la impresora comience a imprimir, tendremos que ponerle una tapa de plástico en el frontal que la proteja de las corrientes de aire para que no se produzcan fisuras entre las capas de la pieza. Cuando la impresora se ponga a imprimir, tendremos que darnos cuenta de que no se coma el hilo de material, porque es un problema que nos ocurrió. Es decir, cuando no se funde el material, el hilo sigue moviéndose y la máquina tiene un piñón que mueve el hilo. Cuando el hilo no avanza, choca con el piñón y este sigue girando y se va comiendo el hilo. Cuando esto ocurre, cortamos el trozo de material dañado y volvemos a introducir el hilo. Una vez finalizada la impresión de la pieza, tenemos que esperar a que la máquina se enfríe y extraeremos la pieza de la impresora. Si no la podemos extraer con facilidad, podremos utilizar una espátula, pero con cuidado de no romper la pieza.